Judas 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora veamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espero que haya entendido que la oración es el más grande privilegio que tenemos los hijos de Dios. De todos los privilegios que Dios nos ha dado, la oración es uno de los más grandes, sin ninguna duda o equivocación. Es ya tiempo de practicar la oración amorosa y laboriosa, la oración persistente y la oración que espera. Pero la oración no solo es nuestro más grande privilegio, sino que debe ser también nuestro más grande servicio. Muchas veces pensamos que la oración es la forma de forzar a Dios a que nos sirva, en vez de ser el medio por el cual buscamos cómo conocer la voluntad de Dios y servirle. ¿Sabía que cuando oramos sinceramente estamos sirviendo a Dios? Si usted por circunstancias físicas no puede servir a Dios desde ese punto de vista, sí puede orar. ¿No es verdad? Y cuando ora está sirviendo a Dios. Ahora escúcheme atentamente. Con frecuencia la oración es el más grande fracaso del cristiano. Y aunque oremos, nuestras oraciones no son contestadas. Busque Isaías 1:15. Hablando a esa generación de Isaías, Dios dijo: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esto es extraño, porque Dios quiere contestar nuestras oraciones. Y sin embargo, Él dice que hay ciertas situaciones en las cuales Él esconde su rostro de nosotros y que a pesar de la multitud de nuestras oraciones, Él no escuchará. ¿Por qué? Estoy convencido que una de las principales razones de por qué nuestras oraciones no tienen poder, y si no recibimos ninguna respuesta, es porque no oramos en el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu cambiará nuestra oración. Dejará de ser una lista de resentimientos para convertirse en privilegio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por medio de nosotros? Nos da fortaleza precisamente para poder orar. En Romanos 8, quiero que note unos versos muy significativos, comenzando con el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí la Biblia establece un principio que tiene que ver con la forma de vida que heredamos de Adán. Cuando la Biblia usa la palabra carne, está hablando de nuestra naturaleza no regenerada. Romanos 8, versos 5 y 7, continúa diciendo: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La palabra enemistad aquí significa guerra. Y el apóstol sigue diciendo: porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tenemos en nosotros una naturaleza espiritual, pero también una naturaleza carnal, y hay una batalla entre las dos naturalezas, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y cuando usted ora, comienza la batalla espiritual entre esas dos naturalezas. La naturaleza carnal no quiere orar, porque lo carnal está en contra de lo espiritual, y lo carnal es enemistad contra Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil orar? Porque dentro de usted hay una batalla espiritual que no quiere ni reconocerla, peor enfrentarla. Su naturaleza carnal no está sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y cuando usted va a orar sin tener deseos de hacerlo, sus pensamientos estarán en todo, menos en la oración. Su mente se llenará de incredulidad y no buscará la voluntad de Dios. No tendrá sentido ninguno de la presencia de Dios.
Y aunque quiere orar y sabe que debe orar, su naturaleza carnal no se lo permite. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta mente y naturaleza carnales es una debilidad en nosotros. Mientras más pronto lo admitamos, será mucho mejor. Y debemos aceptar y enfrentar esta debilidad, porque la Biblia dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas más difíciles de aceptar por parte de los cristianos es nuestra debilidad espiritual. Vamos por ahí negándola, tratando de demostrar que no somos débiles, cuando lo que debemos hacer es humillarnos, inclinar nuestra cabeza y aceptar que somos débiles. Y debemos hacerlo por dos razones. Primera, porque la Biblia así lo dice. No es que usted tiene un complejo de inferioridad, sino que tiene una debilidad espiritual. Por favor, acéptela. En segundo lugar, su debilidad puede ser una ventaja. Piénselo desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué Dios permite que usted tenga esa debilidad? Para que usted no sea independiente en sus oraciones, para que su total dependencia sea en Él. Según la Biblia, el secreto de su fortaleza es el que entienda su debilidad y, por lo tanto, deje de depender en usted mismo. Busque 2 de Corintios 12:9. Dios le habla al apóstol Pablo y le dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Lo entiende? La fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo pudo decir, «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Muchos dicen que la razón por la que no oran es porque son débiles. Pero la verdad es que a lo mejor usted no es lo suficientemente débil. A lo mejor no ha entendido por completo cuán débil debe ser para que no tenga que luchar cuando ora y comience a orar en el Espíritu. Verá, hay dos maneras de orar. La una es en la carne, y es por eso que cuesta tanto hacerlo. La otra es orar en la forma en que la Biblia lo enseña, o sea, admitiendo nuestra debilidad y confiando absolutamente en Dios. No creyendo que soy autosuficiente en la oración, sino orando en el Espíritu. Dios nos permite estar continuamente débiles para que podamos continuamente confiar en el Espíritu Santo. Hay 6 enemigos que evitan que oremos, y quiero que veamos cómo el orar en el Espíritu es la respuesta contra esos 6 enemigos. Primer enemigo, la indiferencia. O sea, cuando no tenemos ganas de orar, sentimos un letargo espiritual. Los párpados como que se nos vuelven pesadísimos. Alguien dijo que el gran problema espiritual y emocional en el mundo en general es la apatía. Pero evidentemente, eso a nadie le importa. ¿Ha notado que siempre encontramos tiempo para aquello que queremos hacer? Entonces, no es que no tenemos tiempo para orar, sino que no queremos orar. ¿Por qué? Porque nuestra carne no tiene ningún apetito espiritual. Porque lo carnal es enemigo de Dios y no está sujeto a la ley de Dios, porque no lo entiende. Hay algo en nosotros que no quiere que oremos, pero tratamos de impresionar a los demás con una falsa espiritualidad. Hay algo en nosotros que se revela cuando pensamos en orar, y eso nos sucede a todos, aún a pastores y predicadores, aunque usted no lo crea. Ese algo, ¿sabe qué es? Es nuestra vieja y pecadora naturaleza. Ahora, ¿cómo es que orar en el Espíritu le ayudará en su deseo de orar? Veamos lo que dice Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién exclama, Abba, Padre, en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ama el orar. Y cuando usted deje en libertad al Espíritu Santo en usted, entonces Él le da la energía y el deseo de orar. Anote al margen Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque yo soy un hijo de Dios. Dios puso el Espíritu de su Hijo en mi corazón, y es el Espíritu Santo el que clama, Abba, Padre. Las palabras Abba, Padre, son arameas, no griegas, que literalmente significan papá en su forma diminutiva, o sea, papacito. ¿Alguna vez ha pensado en el gran Dios que formó las galaxias y las montañas, y los océanos, y el sol, y la luna, y las estrellas? ¿Ha pensado en llamarle papá o papacito? En el arameo, esta es una palabra que denota respetuosa familiaridad, no abuso de confianza. Denota reconocer el carácter divino de Dios y nuestro nivel humano. Alguien dijo muy certeramente que la demasiada familiaridad produce falta de respeto, o como dice el refrán popular, se les da la mano y se agarran del codo. Algunos no solo que se agarran del codo, sino también del brazo y de todo el cuerpo. Es el Espíritu Santo el que ora si nosotros se lo permitimos. El problema de la indiferencia en la oración nunca será resuelto hasta que usted aprenda a orar en el Espíritu. Por lo tanto, el enemigo número 1 de la oración es la indiferencia. Segundo enemigo, la ignorancia. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Se ha desanimado alguna vez porque no sabe por qué orar? Bueno, yo sí. A veces cuando voy a orar, hay tantas personas y tantas cosas y tantas oportunidades por las cuales orar, que francamente no sé por qué orar y me siento desanimado, porque sé que no puedo orar por todo y por todos como yo quisiera. Pero escúcheme, para evitar que eso me desaliente, ¿terminaría no orando por nadie ni por nada? Lo que quiero decir es que a veces tenemos tanto por qué orar que no sabemos por qué orar. Espero que no le haya confundido. Pero para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. ¿Cómo saber por quién o por qué orar? Si el Espíritu Santo pone en su corazón el nombre de una persona en particular o de una situación específica, entonces esa persona o esa circunstancia será el motivo de su oración. Todos quienes están en autoridad gubernamental, militar y religiosa deben ser su constante motivo de oración, así como misioneros y organizaciones dedicadas a la predicación de la palabra y a la ayuda cristiana en todas partes del mundo. Escúcheme, ningún ser humano, por muy cristiano que sea, puede orar por todas estas cosas. Pero el Espíritu Santo sabe por lo que usted debe orar. Cuando yo no sé por lo que debo orar y cuando no sé cómo orar, dependo totalmente del Espíritu Santo que vive en mí, porque Él sí sabe por quién debo orar y cómo debo orar. Suponga que hay un creyente, un anciano de 80 o 90 años que está muy enfermo y usted va a orar por él. ¿Le pide a Dios que le restaure la salud o que se lo lleve al cielo? ¡Qué decisión!, ¿verdad? Porque mientras usted pide restauración física para ese anciano enfermo,
Dios ya ha determinado llevarse a ese santo al cielo. Entonces, en el Espíritu, usted ora porque la voluntad de Dios sea manifestada y aceptada. Mire lo que dice el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mi amigo, ese es el secreto. Cuando oramos para hacer la voluntad de Dios, Él nos oye. El secreto al orar en la voluntad de Dios es el secreto de la oración victoriosa. Busque Isaías 11:2. Y esposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tercer enemigo, la impotencia. Y con esto hago referencia a nuestra debilidad, a nuestra inhabilidad física. ¿Alguna vez ha tratado de orar cuando tiene dolor de cabeza o cuando está que se cae de sueño? ¿Ha tratado de orar cuando su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos aun cuando Jesús les había dicho que velaran y oraran. Es evidente que no tuvieron fuerza ni resistencia física, ni resistencia espiritual y emocional para concentrarse en la oración. En ese sentido, fueron débiles e impotentes. ¿Cómo se siente usted en su vida de oración? Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando Jesús estuvo sentado junto al pozo de Jacob, una mujer samaritana de cuestionable vida moral se acercó al pozo para sacar agua. Ella se había casado varias veces y con quien vivía en la actualidad no era su marido. Y Jesús le habló acerca del agua de vida. Jesús había caminado mucho y estaba cansado. Los discípulos habían ido hasta la ciudad para comprar qué comer, y cuando regresaron, encontraron a Jesús completamente recuperado, lleno de vigor y energía, y cuando los discípulos le invitaron a comer lo que habían comprado, Él les dijo: «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». El Espíritu de Dios había llenado de energía el cuerpo de Jesús y le había dado fortaleza. Algunas veces cuando su espíritu decae, cuando no se puede concentrar mentalmente, cuando se siente débil e impotente, ponga su ser en manos del Espíritu Santo. Ore en el Espíritu, no en la carne. Si usted tiene problemas de sueño cuando ora, no se vaya a la cama a orar, ni se arrodille poniendo su cabeza en un suave almohadón. Le puedo asegurar que se quedará dormido antes de haber empezado a orar. Se lo aseguro. ¿Sabe lo que hago cuando a mí me sucede eso? Me levanto y comienzo a caminar, y oro mientras camino. Como se puede imaginar, no me quedo dormido si estoy caminando. Y como al caminar estoy bien despierto, entonces oro. Para mí eso es algo práctico, pero por sobre todo esto está mi dependencia en el Espíritu Santo de Dios, que mora en mí y me enseña a orar. Cuarto enemigo, las interferencias o interrupciones. Hablo de interrupciones e interferencias satánicas. Escúcheme, cuando usted se arrodilla y comienza a orar, el diablo disparará toda la artillería del infierno en su contra. El diablo hará no solo lo posible, sino aún lo imposible para tratar de que usted no ore. Sidlow Baxter fue un gran hombre de Dios y alguna vez dijo algo que nunca olvidaré. Cuando un cristiano va a orar, el diablo les dice a sus demonios: «Muchachos, hagan lo que sea para que no ore. Si logramos impedir que ore, le venceremos fácilmente. Pero si no logramos impedir que ore, él nos vencerá siempre». El diablo tratará de impedir que oremos.
¿Y cómo lo va a vencer? Ninguno de nosotros es coteja para el diablo. No tenemos ni el poder, ni la fortaleza, ni la capacidad para hacerlo. La única manera de vencer al diablo es cuando oramos en el Espíritu. Veamos por un momento Efesios 6, desde el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, hay que prepararse para la batalla. Hasta ahora usted no ha tenido ni siquiera una escaramuza. Todo lo que ha hecho es ponerse la armadura. La batalla va a comenzar. Mire lo que dice el verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos habla de la armadura, pero también de la batalla. Los cristianos están en una guerra, y esa guerra será ganada o perdida en nuestras rodillas y en oración. Y cuando vamos a nuestras iglesias, no vamos a guerrear, sino a recoger los despojos de la batalla. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Recuerde, estoy hablando de interferencias e interrupciones. Por lo general, ¿qué es lo que sucede justo cuando usted va a orar? Pues suena el teléfono, algún alimento se quema en la cocina, los hijos pelean, y todo esto le produce un tremendo dolor de cabeza, y su mente es distraída del propósito primario. ¿No le ha pasado a usted eso? Pues a mí sí. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Nuestro enemigo, el diablo. Porque él no quiere que usted ore. No quiere que su mente y su espíritu y su corazón estén concentrados en oración y súplica en el Espíritu. Por eso es que hay que ponerse la armadura de Dios no solo para batallar, sino para orar. Porque orar en el Espíritu es una verdadera batalla. Y el diablo no es coteja para el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede orar con efectividad en la carne debido a las interferencias, a las interrupciones que el diablo pone y pondrá en su camino. Volvamos otra vez a Romanos 8. No solo tenemos problemas de indiferencia y de ignorancia, y de impotencia y de interferencia. Quinto enemigo, la inexpresividad. Hay veces cuando no somos capaces de decir lo que debemos decir, lo que es necesario decir, o lo que queremos decir. A veces no encontramos las palabras adecuadas y nos sentimos frustrados porque tenemos la impresión de que nuestro vocabulario es inadecuado. Hay veces que queremos adorar y otras veces queremos implorar, acercarnos a Dios con alguna petición legítima, y sin embargo nos volvemos inexpresivos. A veces en nuestro corazón tenemos sentimientos pero tan profundos, y sin embargo no encontramos las palabras para expresarlos. ¿No ha experimentado usted eso alguna vez? Debo admitir que yo sí. Pero gracias a Dios, mire lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Entiende esto? El Espíritu Santo de Dios a veces toma mis gemidos y palabras que ni siquiera puedo pronunciar. Por así decirlo, el Espíritu Santo es nuestro traductor e intérprete. Ahora escúcheme atentamente.
Algunas personas creen que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Pues no lo es. Y no es de eso de lo que el apóstol está hablando aquí. Él está hablando de algo que usted no puede expresar, de algo que tenemos que llenan por completo nuestro corazón, hasta el punto de sentir que se nos rompe. A veces un padre o una madre sienten tanto amor, tanta ternura por sus hijos, que no pueden verbalizar lo que sienten en la oración. A veces una persona está de pie junto a la cama de un ser amado gravemente enfermo, o frente a la tumba de alguien muy amado, y siente como si su corazón fuera a explotar, y como no encuentra las palabras adecuadas, termina suspirando, llorando, gimiendo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que sabe cómo tomar nuestras lágrimas, llantos y gemidos y hacerlos aceptables, entendibles delante de Dios. Toman las cosas de las cuales no podemos hablar, toman nuestra inexpresividad, y Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por los santos con gemidos indecibles. Ahora, esta palabra gemidos es muy interesante. Se refiere a los sonidos que hace un bebecito con su boca, pero también denota los fuertes gemidos de una madre cuando está dando a luz. Esos sonidos emitidos por una mujer que está dando a luz son únicos en su género. Y es un gemido transfigurado por la expectativa de la llegada del bebé. Y bien se podría decir que es la más sentida, la más profunda forma de oración. Ese dolor que la madre siente al traer al mundo una nueva vida es distinto a cualquier otro dolor físico, porque está ligado al deseo materno de cumplir con el rol para el cual Dios la ha creado. Sexto enemigo, el ser inaccesible. Verá, algunas veces sentimos que nuestras oraciones no llegan hasta el trono de la gracia. De hecho, sentimos que no llegan a ninguna parte. Ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el velo del templo se ha partido en dos, dándonos acceso no solo al lugar santo, sino y sobre todo al lugar santísimo. Pero necesitamos algo más que el derecho de entrar. Necesitamos el poder para hacerlo. La sangre nos da el derecho para venir, pero el Espíritu nos da el poder para entrar. Por favor, busque Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea que por el Espíritu tenemos acceso. Es el Santo Espíritu de Dios quien nos toma de la mano y nos guía hacia el trono de la gracia. Hace algunos años fuimos invitados a Taiwán, juntamente con otros creyentes, para hablar con uno de los oficiales más altos del gobierno taiwanés. El hijo del general Kang Sheng estaba a cargo de todas las fuerzas militares de la República China. Y nos sentimos muy honrados con esa invitación. Y cuando llegamos al lugar, nos solicitaron nuestros pasaportes y nos revisaron minuciosamente, por razones de seguridad. Nos dieron el derecho de estar ahí, y cuando llegamos hasta las puertas del palacio, un oficial impresionantemente uniformado nos escoltó. Fue evidente que necesitábamos algo más que el derecho de venir. Necesitábamos a alguien que nos escoltara y nos guiara dentro del edificio. El Espíritu Santo es quien nos escolta hacia el trono de la gracia de Dios y nos permite el acceso directo. O sea que no solo tengo una invitación real, sino que tengo un guía en el palacio. El Espíritu Santo que me lleva a la misma presencia de aquel a quien amo con todas las fuerzas de mi alma, atravesando las cortinas de hierro del pecado, llevándome hasta el lugar santísimo. Todo gracias a la sangre de Jesús,
y a la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Por eso Él es de suma importancia. Pero mire, no solo debemos orar en el Espíritu, sino que debemos entender también lo siguiente. El Espíritu Santo no solo tiene un ministerio en nosotros, sino que también tiene un ministerio hacia nosotros para poder desarrollar su ministerio por medio de nosotros. Por favor, quiero que note la intercesión del Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora quiero que ponga atención al verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros y Cristo intercede por nosotros. Pero quiero que sepa que hay una diferencia en los lugares de esa intercesión. Cristo intercede por nosotros estando a la diestra de su Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros estando en nosotros. También hay una diferencia en el propósito de la intercesión. Yo soy el objeto de la intercesión de Cristo. Él intercede por mí estando a la diestra de Dios. Pero yo soy el vehículo de la intercesión del Espíritu Santo. Él está intercediendo por otros, por mi intermedio. El Espíritu Santo no solo me da ese ministerio, sino que Él mismo me ministra a mí para poder ministrar a otros a través mío, para que el mundo sea alcanzado con las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Dios quiere levantar iglesias que sepan cómo interceder. Oro porque se levanten pastores que supliquen, que giman por sus congregaciones, por sus iglesias, para que sean iglesias genuinamente intercesoras, creyentes que sepan orar en el Espíritu, que permitan que el Espíritu Santo les ministre y que ministre por medio de ellos, para que nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestras ciudades y últimamente el mundo entero pueda sentir el impacto de creyentes e iglesias que están en las manos y en la voluntad de un Dios todopoderoso. ¿Qué significa la oración para usted? ¿Un recurso espiritual de emergencia? Cuando todo lo demás que ha tratado no le ha dado ningún resultado. ¿Cuál es su relación íntima, personal con Dios? Usted no puede tener esa relación sino por medio del Señor Jesucristo, cuando haya sido salvo por Él, cuando haya nacido de nuevo. ¿No le gustaría tener esa realidad, esa seguridad ahora mismo? Entonces le invito a hacer una decisión, a orar una sencilla oración conmigo, pero ore con fe. Te se llenará de incredulidad y no buscará la voluntad de Dios. No tendrá sentido ninguno de la presencia de Dios. Y aunque quiere orar y sabe que debe orar, su naturaleza carnal no se lo permite. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta mente y naturaleza carnales es una debilidad en nosotros. Mientras más pronto lo admitamos, será mucho mejor. Y debemos aceptar y enfrentar esta debilidad, porque la Biblia dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas más difíciles de aceptar por parte de los cristianos es nuestra debilidad espiritual. Vamos por ahí negándola, tratando de demostrar que no somos débiles, cuando lo que debemos hacer es humillarnos, inclinar nuestra cabeza y aceptar que somos débiles. Autosuficiente en la oración, sino orando en el Espíritu.
Dios nos permite estar continuamente débiles para que podamos continuamente confiar en el Espíritu Santo. Hay 6 enemigos que evitan que oremos y quiero que veamos cómo el orar en el Espíritu es la respuesta contra esos 6 enemigos. Primer enemigo, la indiferencia. O sea, cuando no tenemos ganas de orar, sentimos un letargo espiritual. Los párpados como que se nos vuelven pesadísimos. Alguien dijo que el gran problema espiritual y emocional en el mundo en general es la apatía. Pero evidentemente, eso a nadie le importa. ¿Ha notado que siempre encontramos tiempo para aquello que queremos hacer? Entonces, no es que no tenemos tiempo para orar, sino que no queremos orar. ¿Por qué? Porque nuestra carne no tiene ningún apetito espiritual. Porque lo carnal es enemigo de Dios y no está sujeto a la ley de Dios, porque no lo entiende. Hay algo en nosotros que no quiere que oremos, pero tratamos de impresionar a los demás con una falsa espiritualidad. Hay algo en nosotros que se revela cuando pensamos en orar, y eso nos sucede a todos, aún a pastores y predicadores, aunque usted no lo crea. Ese algo, ¿sabe qué es? Es nuestra vieja y pecadora naturaleza. Ahora, ¿cómo es que orar en el Espíritu le ayudará en su deseo de orar? Veamos lo que dice Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién exclama, Abba, Padre, en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ama el orar, y cuando usted deje en libertad al Espíritu Santo en usted, entonces Él le da la energía y el deseo de orar. Anote al margen Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque yo soy un hijo de Dios. Dios puso el Espíritu de su Hijo en mi corazón, y es el Espíritu Santo el que clama, Abba, Padre. Las palabras Abba, Padre, son arameas, no griegas, que literalmente significan papá en su forma diminutiva, o sea, papacito. ¿Alguna vez ha pensado en el gran Dios que formó las galaxias y las montañas, y los océanos, y el sol, y la luna, y las estrellas? ¿Ha pensado en llamarle papá o papacito? En el arameo, esta es una palabra que denota respetuosa familiaridad, no abuso de confianza. Denota reconocer el carácter divino de Dios y nuestro nivel humano. Alguien dijo muy certeramente que la demasiada familiaridad produce falta de respeto, o como dice el refrán popular, se les da la mano y se agarran del codo. Por favor, en el Nuevo Testamento de su Biblia, busque la epístola a los Filipenses, capítulo 4. Hoy quiero compartir con usted algunos versículos que literalmente transformarán su manera de pensar, si usted así lo quiere. De hecho, esta es una especie de psicología divina que encontramos en la palabra de Dios, contenida en 5 pasos hacia la salud mental. Y es posible que usted los esté necesitando. A muchos de nosotros nos hace falta una fórmula espiritual para enfrentar la depresión, luchar contra la ira, saber qué hacer con los resentimientos, la autocomiseración, la preocupación y el miedo. Y los versículos que hoy voy a compartir con usted no son el producto de algún retórico profesor detrás de un escritorio que ha leído sobre el asunto, y eso lo transmite a los demás.
Estas son las palabras que el apóstol Pablo las escribió estando en una cárcel romana. Pero al leerlas, da la impresión de que estuviera en un hotel de 5 estrellas. Uno hasta esperaría que él se despidiera diciendo, desearía que estén aquí. Estoy seguro que usted estará pensando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Amigo, escúcheme. Hay más de una clase de prisión. Barras metálicas pueden hacer una prisión, pero hay otras cosas que forman prisiones, y muchos de ustedes están viviendo en mazmorras de desesperación. Otros están encerrados tras murallas de resistencia y rebeldía. Hay unos cuantos más encadenados a circunstancias adversas con grilletes de miedo. Así que, ¿lo ve? Hay más de una clase de prisión. Y lo que Pablo dice aquí es tan increíblemente relevante que no podemos pasarlo por alto. Él sabía que no podía salir de esa cárcel romana y decidió, por así decirlo, remodelar el lugar, no en lo exterior, sino en lo interior. Por eso en Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, ¿cuáles son esos 5 principios que encontramos en esta porción de las Escrituras? Creo que será bueno leer los versículos pertinentes y luego los estudiaremos uno por uno. Empecemos a leer en el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, comencemos a estudiar esos 5 pasos. Primer paso, aprenda a regocijarse en la presencia del Señor. Específicamente, veamos los versos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No debemos olvidar el motivo por el cual Pablo estaba preso, por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en esa cárcel no estaba solo. Sabía que Jesús estaba con él. Por eso dice esas extraordinarias palabras, regocijaos en el Señor siempre, el Señor está cerca. Por favor, note que Pablo no está haciendo referencia a la profetizada segunda venida de Jesucristo a la tierra. Está diciendo que el Señor estaba ahí con él en esa prisión y por eso se regocijaba en el Señor. Y esto es algo extraordinario que todos debemos aprender, sin que importe en dónde estemos, o cuán oscura parezca la noche, o cuán lleno de obstáculos esté el camino, o cuán grande sea el problema. Jesucristo está con nosotros, siempre presente. Jesús mismo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y de lo que es mi experiencia personal, Él nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Confiar en el Señor es la única manera de entender esa, de otra manera, ilógica declaración de Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Ahora quiero que entienda lo siguiente en forma muy clara. Usted no se regocija en las circunstancias. ¿Cómo puede regocijarse si está en la cárcel y su compañero de celda es un hombre totalmente depravado y el calabozo es frío, húmedo, maloliente, infestado con ratas? No, usted no puede regocijarse en esas circunstancias. Usted se regocija en la realidad de que nada puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribió a los creyentes en Roma, les dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre,
o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro gozo en el Señor debe ser continuo, no esporádico. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y eso literalmente significa todo el tiempo, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada segundo. Y no debido a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. No olvide que Pablo escribió estas palabras estando en una prisión. El gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. ¿Por qué? Porque su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante porque Jesucristo no cambia. ¿Sabe lo que debemos aprender a hacer? Practicar la presencia del Señor en todos los niveles de nuestra vida, en el hogar, en los negocios, en la iglesia, en los deportes, en nuestra vida política y social, y en fin, en todas partes. Y cuando digo practicar la presencia del Señor, quiero decir el entender, el saber que Él está ahí a pesar de todo y sobre todo. Dios no quiere ser como un termómetro en nuestra vida. Él quiere ser como un termostato. Por favor, busque el libro de Habacuc. Está casi al final del Antiguo Testamento, antes de Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos 4 libros del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, los versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si usted no tiene gozo permanente en su corazón, es porque Jesús no es real para usted. No importa que usted esté muy enfermo físicamente o abatido espiritualmente, Jesús siempre está junto a usted. Y si usted no lo siente cercano, no es culpa de Jesús, es culpa únicamente suya. Jesucristo, cuando estuvo a pocos días de su muerte en la cruz del Calvario, habló de este gozo. Por favor, busque el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y un poco antes de ser arrestado, juzgado y sentenciado a morir en la cruz, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Veamos lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Eso es lo que, en síntesis, Pablo está diciendo. Aunque lo habían puesto en la cárcel y estaba fuertemente encadenado, no pudieron hacer lo mismo con el Cristo resucitado que estaba con él en esa prisión. Aunque los carceleros romanos no podían verlo, era una realidad. Sobre todo para Pablo ese momento. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces el primer paso es regocijarse en el Señor.
Si usted quiere tener una buena actitud mental, encuentre su gozo en el Señor, no en las circunstancias. Porque las circunstancias cambian, pero Jesús nunca cambia. Mírelo, considérelo, contémplelo, ámelo. Encuentre su gozo en Él. Segundo paso, confíe en el poder del Señor. No solo que debe regocijarse en la presencia del Señor porque Él está junto a usted, sino que debe confiar, debe depender del poder del Señor. En el verso 6, Pablo dice, «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol? Que si usted tiene un problema, debe contárselo a Dios. Y ya sé que algunos de ustedes inmediatamente me estará diciendo, pero pastor, si es verdad que Dios lo sabe todo, ¿por qué debo contarle mi problema? Mi amigo, usted le cuenta sus problemas a Dios para beneficio suyo, no de Dios. Cuando usted le cuenta su problema, está demostrando que depende del poder de Dios para solucionarlo, y no de su propia sabiduría o fortaleza. Además, note que Pablo dice que debemos hacer conocer nuestros problemas a Dios en oración y ruego con acción de gracias. O sea, usted no está simplemente informando a Dios sobre sus problemas, sino que los presenta como parte de su oración y ruego, agradeciendo a Dios que le está escuchando. No viva extremadamente preocupado por nada. Una de las emociones más devastadoras que puede atacarle es la preocupación. Ya lo he mencionado en otros mensajes, pero creo que bien vale la pena repetirlo este momento. La preocupación hará en su mente lo mismo que la arena hace en un motor. Lo destruye. Si usted es dado a la preocupación extrema, no es nada mejor que un alcohólico, un drogadicto, un fumador o un jugador. La misma palabra preocupación conlleva la idea de división, de algo que se desgarra. En un lado está la mano de la esperanza, y en el otro lado está la garra del miedo. Y usted, estando en la mitad, prácticamente se desgarra entre la esperanza y el miedo. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús enfáticamente nos advierte contra la preocupación. Mire lo que dice el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa frase, por mucho que se afane, no significa otra cosa que por mucho que se preocupe. Y la preocupación, francamente, no sirve absolutamente para nada. Bueno, en realidad, sí sirve para algo. Sirve para preocuparnos. Pablo dice que no debemos estar afanosos, o sea, ansiosos, preocupados en demasía por cosas que son futuras, distantes, y sobre las cuales no sabemos realmente nada. Preocuparnos no nos hace ningún bien. La preocupación es como una silla mecedora, nos da algo en qué pensar, pero no nos conduce a ninguna parte. Los psicólogos del comportamiento humano dicen lo siguiente sobre la preocupación. 40% de aquello por lo cual nos preocupamos nunca llega a suceder. 30% ya ha sucedido, y la preocupación nada puede cambiar. 12% es una preocupación innecesaria para usted. 10% de nuestras preocupaciones son de variada índole, por lo cual no necesitamos preocuparnos. Y solo, escuche, y solo el 8% del resto se podría considerar digno de preocupación. Pero aún este grupo se subdivide en dos categorías: los que pueden hacer algo al respecto y los que no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, si usted puede hacer algo al respecto, pues hágalo. Y deje de preocuparse. Y si no puede hacer nada, su preocupación no va a cambiar nada. Así que deje de preocuparse. Por cada mal debajo del sol, o hay una cura o no lo hay. Si la hay, búsquela hasta encontrarla.
Y si no la hay, pues mi amigo, olvídese del asunto. Jesús dijo que nadie puede añadir ni un centímetro a su estatura por medio de la preocupación. Ese gran escritor norteamericano que fue Mark Twain dijo: «Soy un hombre viejo que he tenido muchas preocupaciones, la mayoría de las cuales nunca sucedieron». La preocupación es inútil y hasta una pérdida de tiempo. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 6:34. Así que no os afanéis, o sea, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Lo cual quiere decir que cada día llega con su propia carga de preocupaciones. La preocupación no elimina los sinsabores del mañana, más bien los aumenta. Y al mismo tiempo nos quita el gozo de hoy. Cubre con nubes el sol de nuestra alegría y siembra de espinas y abrojos el sendero de nuestras esperanzas. No nos ayuda a enfrentar el mañana, porque Dios nos da la fortaleza para hoy. Cuando usted trae los problemas de mañana, sobrecarga su hoy. Y cuando usted llega al mañana, usted no está más listo de lo que estuvo hoy. Y la preocupación se vuelve el interés en problemas prestados. Además, usted llega al mañana menos preparado de lo que estuvo hoy y llega sin aliento porque trató de vivir el hoy en la fortaleza del mañana. Y al hacerlo, sobrecargó su hoy con las preocupaciones de su mañana. Y no me pida que lo repita todo eso porque no podría hacerlo. Jesús dijo que esa manera de actuar era propia de los gentiles. Mire, Lucas 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando usted se preocupa desmedidamente, actúa como un pagano. Y alguien me dirá: «Pastor, usted me hace sentir peor. Dígame que no debo preocuparme, pero la verdad es que ahora estoy más preocupado». Escúcheme. Cuando Jesús dice que no debemos preocuparnos o tener afán, no lo hace tratando de parecer gentil o delicado. Este ejemplo sigue el apóstol Pablo al decir: «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». Antes de terminar, quiero decirle que una válida preocupación es su destino eterno. Si usted es ya salvo, si ya tiene la salvación y Cristo está en su corazón, no tiene de qué preocuparse. Pero si no es así, elimine esa preocupación haciendo una decisión por Cristo ahora mismo. Le invito a orar de la siguiente manera: Señor Jesús, deseo tener la absoluta seguridad del perdón de mis pecados. Por eso, sabiendo que tú entregaste tu vida para pagar el precio de la culpa de mis pecados, te invito a que vengas a mi corazón hoy mismo. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor, y que hagas de mí un instrumento útil en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Desde el programa anterior estamos estudiando en el capítulo 4 de Filipenses 5 pasos hacia la salud mental, poniendo énfasis en primer lugar en la frase paulina: regocijaos en el Señor siempre. Entre otras cosas dije que el gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, pues se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. Su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante, porque Jesucristo no cambia. Bien, vamos a continuar con el material para hoy. Aunque no debemos preocuparnos excesivamente por nada, debemos orar fervientemente por todo. Y no faltará quien esté pensando ahora mismo: Pastor Rogers,
¿Qué sabe usted de eso? Seguramente nunca ha tenido problemas ni preocupaciones. Mi amigo, permítame decirle lo siguiente. Si pudiera poner sus problemas en un montón y mis problemas en otro montón, y le diera a escoger qué montón quisiera usted tener, le aseguro que sin ninguna duda usted escogería su propio montón. Espero que me haya entendido. Y permítame decirle algo más. Esto de por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no lo escribí yo, sino el apóstol Pablo, por inspiración divina. Así que la cura, el remedio para los afanes y preocupaciones, es sencillamente el orar a Dios, que está junto a usted, y que nunca le dejará. Oración que le dará poder, provisión y paz. En una revista encontré el siguiente pequeño artículo y dice: me encontré con Dios en la mañana cuando comenzaba el día, cuando su gloria llegaba hasta mi pecho con la salida del sol. Durante todo el día su presencia estuvo conmigo y juntos navegamos en mares tranquilos y tumultuosos. Otros barcos fueron azotados y barridos por la tormenta, pero los mismos vientos que ellos enfrentaron se transformaron en suave brisa frente a nuestro barco, porque Él estaba conmigo. Y pensé en otras mañanas, con gran remordimiento, cuando aflojé las amarras y me alejé de su presencia. Así que creo que conozco el secreto aprendido en el sendero de los problemas. Hay que buscar a Dios en la mañana, si queremos que Él esté con nosotros durante todo el día. Abra la puerta de cada mañana con oración. Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparle a usted, también es lo suficientemente grande delante de Dios, y Él le ayudará. Mi amigo, no piense que hay cosas demasiado pequeñas o insignificantes como para dárselas o decírselas a Dios. Ore a Dios por todo y en todo tiempo. Se cuenta de un misionero en África que un día se encontró frente a un voraz león y oró y pidió a Dios que le librara de las garras y fauces de ese león. Y Dios así lo hizo. Esa noche en su casa, él trató de dormir, pero un mosquito lo mantuvo despierto toda la noche. A la mañana siguiente, él tenía profundas ojeras por el hecho de haber estado despierto toda la noche. Ese mismo momento el Espíritu Santo habló a su corazón diciéndole: pediste al Padre que te librara del león, pero pensaste que podías enfrentar al mosquito por ti mismo. Y perdiste la batalla, ¿verdad? Piénselo. ¿Por qué esto nos sucede a todos? Creemos que necesitamos a Dios para las cosas grandes, pero no para las cosas pequeñas. Esas las podemos manejar nosotros mismos. ¡Qué tremendo error! Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algunos dicen: pastor, es que yo no quiero molestar a Dios con cosas insignificantes. Y yo a la vez tengo que preguntarle: ¿y si son insignificantes, por qué se preocupa tanto por ellas? ¿Hay algo que sea demasiado grande o demasiado pequeño para Dios? ¿Sabe cuál es en realidad nuestro mayor problema? El dejar a Dios fuera de nuestros problemas. Tercer paso: medite en la provisión del Señor. Cuando pedimos a Dios que nos ayude, debemos hacerlo con una actitud de agradecimiento. Pablo termina el verso 6 con las siguientes palabras: con acción de gracias. Ahora, si usted le pide más a Dios, pero no le agradece por lo que ya le ha dado, yo no creo que sus oraciones serán contestadas como usted quisiera que le contestaran. ¿Sabía que no hay mayor expresión de fe que la gratitud, y que la preocupación es la mayor expresión de ingratitud? Piénselo. La gratitud es la mayor expresión de la fe,
Y la ingratitud es la mayor expresión de la ingratitud, de la preocupación, de la incredulidad. Por lo tanto, rehúse el preocuparse innecesariamente. Deje sus problemas en manos de Dios y agradézcale a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará por usted. ¿Por qué Pablo nos anima, nos pide, nos exhorta a tener un espíritu de gratitud, siendo que él mismo está preso y encadenado en una inmunda prisión romana? Pues debido a las bendiciones que había recibido. A veces tenemos que saber enfocar las cosas. A veces nos encerramos en nuestra autocompasión y fracasamos en ver las bendiciones de Dios. No reciba las cosas como que las mereciera, sino con profunda gratitud. Busque el Salmo 68, 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Note que después de este verso hay una palabra, Selah. Esta palabrita significa piense, medite en lo que acaba de leer. Ahora veamos Lamentaciones 3, los versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si usted se encuentra en una cárcel, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. Si goza de libertad física, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. En todo tiempo y en toda ocasión, agradézcale a Dios por las bendiciones visibles, así como por las bendiciones invisibles. Permítame compartir con usted lo que hasta ahora he aprendido en mi peregrinar en esta tierra. Las personas ingratas son, por lo general, personas infelices. O sea, no saben lo que es la alegría, la felicidad. Algunas personas, en vez de ser humildemente gratas, son altivamente ingratas. Y creo que todos conocemos a personas así. Son personas llenas de amargura, temores, negativismo, egoísmo y autocompasión. Amigo, regocíjese en la presencia del Señor, confíe en su poder, medite en las provisiones de Dios. Cuarto paso, descanse en la paz del Señor. Veamos Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está ahí para guardarle y para protegerle. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, lo más probable es que estuvo custodiado por soldados romanos día y noche. Después de todo, Pablo era un prisionero importante. Y el apóstol, mirando a esos soldados romanos, se dijo: yo tengo algo mejor que me protege. Tengo la paz de Dios. Él tenía el gozo mismo de Dios, protegiéndole, guardándole, aún dentro de esa lóbrega celda. Él sentía la presencia de Cristo en él, en esa prisión. ¿Qué clase de paz es la que tuvo Pablo? La paz de Dios. Y esta no es una paz provista por las circunstancias. Las circunstancias que ese momento rodeaban a Pablo podían ser cualquier cosa menos portadoras de paz. La paz de Dios no es la eliminación de los problemas en la vida, sino el aumento del poder para entender esos problemas. Usted no mantiene esa clase de paz. Esa paz lo mantiene usted. La paz de Dios está muy por encima de lo que podemos entender. No está encerrada en una botella de licor, ni en una hipodérmica con droga. Un doctor no se la puede recetar. Un psicólogo no se la puede proporcionar. Un amigo no se la puede brindar. Lo académico no se la puede enseñar. La religión no se la puede otorgar, y ninguna ley se la puede dar. Usted la obtiene directamente de Dios. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi amigo, esa es nuestra herencia. La paz que el mundo no puede dar es la paz que el mundo no nos puede quitar. Encuentre su paz en Jesús. En Isaías 26:3 leemos: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quinto paso: reflexione en los propósitos de Dios. No sería nada raro que usted esté pensando: ¿y cuál es el propósito de Dios para mí? Bueno, la respuesta está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos, o sea, podemos y debemos ser selectivos tanto en lo que permitimos entrar en nuestra mente y en los amigos que tenemos. Si usted quiere poner en su mente basura intelectual, o religiosa, o moral, pues está en la libertad de hacerlo. Pero el otro lado de esa moneda es que si usted quiere poner en su mente pensamientos honestos, justos, puros, agradables y positivos, está también en la libertad de hacerlo. ¿Cómo puede pensar en todo lo que Pablo dice en el verso 8? ¿Cómo puede dejar de pensar en las cosas incorrectas? Pues pensando en las cosas correctas. Sencillo, ¿no le parece? Ya lo he dicho varias veces que Dios nos ha hecho en tal forma que es imposible que tengamos dos pensamientos diferentes al mismo tiempo en nuestra mente. Así que, si está pensando lo que debe estar pensando, no tendrá tiempo para estar pensando en lo que no debe estar pensando. Mi amigo, ese es el mejor remedio para los malos pensamientos. Si usted está pensando en las cosas correctas, le aseguro que le será imposible pensar en las cosas incorrectas al mismo tiempo. Ahora, Pablo no está hablando acerca de hechos, sino acerca de la verdad, de la honestidad, de las cosas que son puras, que no son torcidas. No se solace mirando pornografía y toda clase de cosas impuras, lujuriosas, sexuales. Dios es un Dios que nos ha creado con la capacidad para apreciar la pureza, la belleza. Es increíble que la gente puede estar rodeada de cosas hermosas, pero no las ven. Y si las ven, no las aprecian. Escuché de un pequeño niño y de un anciano pastor que estaban contemplando el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos. De paso, debo decir que esta impresionante formación rocosa es una de las maravillas naturales del mundo. El anciano pastor describió a su esposa y le dijo: «Hoy he visto la mano creadora de Dios. He visto la paleta de colores de Dios y cómo sus dedos han esculpido semejante maravilla». Y con expresiones semejantes, describió para su esposa la impresión de haber visto el Gran Cañón. Mientras tanto, el pequeño niño le escribió a su mamá y simplemente le dijo: «¿Sabes qué, mamá? Hoy escupí en el Gran Cañón y mi saliva viajó casi 2 kilómetros hacia abajo». ¿Lo ve? Usted puede estar rodeado de belleza y no verla. Pablo dice: todo lo que es de buen nombre. ¿Sabe usted que se puede acostumbrar a tener un mal nombre, pero asimismo sabe que puede tener un buen nombre? Escúcheme. Aunque la epístola a los Filipenses fue escrita en una prisión, no huele a cárcel, huele a cielo. Uno casi siente el deseo de haber estado con Pablo en esa prisión. En el verso 11, él prácticamente dice: «Hermanos, no sientan pena por mí». ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
y nos asegura que si nosotros procedemos de la misma manera, tendremos la paz de Dios en nuestro corazón. Esta experiencia en su vida le dio a Pablo la autoridad para decir lo que dice en el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mi amiga, mi amigo, si usted sigue estos 5 pasos, o sea, los efectiviza, los hace realidad en su vida, usted tendrá la clase de salud mental y la actitud que un genuino creyente debe tener. Pídale a Dios que le ayude a entender que Él siempre está cerca. Pídale que le ayude a regocijarse en el Señor a pesar de las circunstancias. Ponga en las manos de Dios sus problemas y permita que Él le proteja y le cuide, porque Él así quiere hacerlo. Y todos debemos pedir a Dios que nos ayude a controlar nuestros pensamientos, a tener discernimiento para permitir que solo buenos pensamientos penetren en nuestra mente y en nuestro corazón, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde y proteja, y que siempre nos gocemos en la guía de su Santo Espíritu. Si usted aún no conoce a Cristo como su Salvador, sabe que uno de los pensamientos más sublimes que puede tener y hacer realidad es precisamente el tener a Cristo como su Salvador. Si usted desea hacer esa decisión espiritual ahora mismo, le invito para que diga la siguiente oración conmigo. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción. Diga: Eterno Dios, quiero agradecerte porque me has hablado por medio de este mensaje, poniendo orden mental en mis desordenados pensamientos. Reconozco que más he pensado en las cosas del mundo que en ti, pero sé que soy pecador, y si no busco tu gracia y misericordia, estaré perdido para siempre. Señor Jesús, confieso que no entiendo la inmensidad de tu amor, pero sí sé que me amas. Tanto que diste tu propia vida en la cruz para pagar por la culpa de mis pecados. Gracias por amarme así. Ahora mismo te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido tu ayuda para que pueda ser la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un testigo firme y fuerte, sin que me avergüence de ti o de tu palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti hasta que cuando me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y un poco antes de ser arrestado, juzgado y sentenciado a morir en la cruz, Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Veamos lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Eso es lo que, en síntesis, Pablo está diciendo. Aunque lo habían puesto en la cárcel y estaba fuertemente encadenado, no pudieron hacer lo mismo con el Cristo resucitado que estaba con él en esa prisión. Aunque los carceleros romanos no podían verlo, era una realidad. Sobre todo para Pablo ese momento. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces el primer paso es regocijar, dad que Dios lo sabe todo. ¿Por qué debo contarle mi problema? Mi amigo, usted le cuenta sus problemas a Dios para beneficio suyo, no de Dios. Cuando usted le cuenta su problema, está demostrando que depende del poder de Dios para solucionarlo, y no de su propia sabiduría o fortaleza. Además, note que Pablo dice que debemos hacer conocer nuestros problemas a Dios en oración y ruego con acción de gracias. O sea, usted no está simplemente informando a Dios sobre sus problemas, sino que los presenta como parte de su oración y ruego, agradeciendo a Dios que le está escuchando. No viva extremadamente preocupado por nada. Una de las emociones más devastadoras que puede atacarle es la preocupación.
Ya lo he mencionado en otros mensajes, pero creo que bien vale la pena repetirlo este momento. La preocupación hará en su mente lo mismo que la arena hace en un motor. Lo destruye. Si usted es dado a la preocupación extrema, no es nada mejor que un alcohólico, un drogadicto, un fumador o un jugador. La misma palabra preocupación conlleva la idea de división, de algo que se desgarra. En un lado está la mano de la esperanza, y en el otro lado está la garra del miedo. Y usted, estando en la mitad, prácticamente se desgarra entre la esperanza y el miedo. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús enfáticamente nos advierte contra la preocupación. Mire lo que dice el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa frase, por mucho que se afane, no significa otra cosa que por mucho que se preocupe. Y la preocupación, francamente, no sirve absolutamente para nada. Bueno, en realidad, sí sirve para algo. Sirve para preocuparnos. Pablo dice que no debemos estar afanosos, o sea, ansiosos, preocupados en demasía por cosas que son futuras, distantes, y sobre las cuales no sabemos realmente nada. Preocuparnos no nos hace ningún bien. La preocupación es como una silla mecedora, nos da algo en qué pensar, pero no nos conduce a ninguna parte. Los psicólogos del comportamiento humano dicen lo siguiente sobre la preocupación. 40% de aquello por lo cual nos preocupamos nunca llega a suceder. 30% ya ha sucedido, y la preocupación nada puede cambiar. 12% es una preocupación innecesaria para usted. 10% de nuestras preocupaciones son de variada índole, por lo cual no necesitamos preocuparnos. Y solo, escuche, el 8% del resto se podría considerar digno de preocupación. Pero aún este grupo se subdivide en dos categorías: los que pueden hacer algo al respecto y los que no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, si usted puede hacer algo al respecto, pues hágalo. Y deje de preocuparse. Y si no puede hacer nada, su preocupación no va a cambiar nada. Así que deje de preocuparse. Por cada mal debajo del sol, o hay una cura o no lo hay. Si la hay, búsquela hasta encontrarla. Y si no la hay, pues mi amigo, olvídese del asunto. Jesús dijo que nadie puede añadir ni un centímetro a su estatura por medio de la preocupación. Ese gran escritor norteamericano que fue Mark Twain dijo: «Soy un hombre viejo que he tenido muchas preocupaciones, la mayoría de las cuales nunca sucedieron». La preocupación es inútil y hasta una pérdida de tiempo. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 6:34. Así que no os afanéis, o sea, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Lo cual quiere decir que cada día llega con su propia carga de preocupaciones. La preocupación no elimina los sinsabores del mañana, más bien los aumenta. Y al mismo tiempo nos quita el gozo de hoy. Cubre con nubes el sol de nuestra alegría y siembra de espinas y abrojos el sendero de nuestras esperanzas. No nos ayuda a enfrentar el mañana, porque Dios nos da la fortaleza para hoy. Cuando usted trae los problemas de mañana, sobrecarga su hoy. Y cuando usted llega al mañana, usted no está más listo de lo que estuvo hoy. Y la preocupación se vuelve el interés en problemas prestados. Además, usted llega al mañana menos preparado de lo que estuvo hoy y llega sin aliento porque trató de vivir el hoy en la fortaleza del mañana. Y al hacerlo,
sobrecargó su hoy con las preocupaciones de su mañana. Y no me pida que lo repita todo eso, porque no podría hacerlo. Si usted es ya salvo, si ya tiene la salvación y Cristo está en su corazón, no tiene de qué preocuparse. Pero si no es así, elimine esa preocupación haciendo una decisión por Cristo ahora mismo. Le invito a orar de la siguiente manera: Señor Jesús, deseo tener la absoluta seguridad del perdón de mis pecados. Por eso, sabiendo que tú entregaste tu vida para pagar el precio de la culpa de mis pecados, te invito a que vengas a mi corazón hoy mismo. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor, y que hagas de mí un instrumento útil en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Desde el programa anterior estamos estudiando en el capítulo 4 de Filipenses 5 pasos hacia la salud mental, poniendo énfasis en primer lugar en la frase paulina: regocijaos en el Señor siempre. Entre otras cosas dije que el gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, pues se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. Su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante, porque Jesucristo no cambia. Bien, vamos a continuar con el material para hoy. Aunque no debemos preocuparnos excesivamente por nada, debemos orar fervientemente por todo. Y no faltará quien esté pensando ahora mismo: Pastor Rogers, ¿qué sabe usted de eso? Seguramente nunca ha tenido problemas ni preocupaciones. Mi amigo, permítame decirle lo siguiente. Si pudiera poner sus problemas en un montón y mis problemas en otro montón, y le diera a escoger qué montón quisiera usted tener